Bueno, esto nació como inquietud porque Villa María está teniendo, como casi todo el país, lamentablemente, un aumento importante de contagios. Calcula que llevamos en este 2021, unos 3 meses y pico, más del 50% de lo que fue todos los positivos del 2020. Y el 70% de esos positivos se dieron en el mes de marzo, con un abril va creciendo aún mucho más, y con una edad que bajó, que va desde los 20 a los 40 años. Y las dos causas fundamentales que hicieron que estos contagios aumentaran son dos hechos. Por un lado, la gente que no denuncia los contactos, que eso es un tema preocupante porque no se puede cortar la cadena, y el otro aspecto son estas llamadas fiestas clandestinas o fiestas fuera que no se cumplen con ningún tipo de prevención y hay mucha masividad, que se usan muchas veces en los espacios públicos, además de domicilios privados. Y lo que nosotros interpretamos de esto es que más allá de que obviamente los dos constituyen hechos que van en contra de todas las disposiciones, los dos revelan también un fuerte componente de una indiferencia social, de una falta de empatía y de no medir o no tener conciencia de las consecuencias que esto genera, no solo en el aspecto de salud, que eso es clarísimo, con lamentables consecuencias, sino también en lo que implica en la economía y en el trabajo, porque si esto sigue aumentando, se va a la posibilidad de una mayor restricción o de que la propia gente se retraiga, y esto es muy preocupante porque ya venimos muy mal y esto se puede acrecentar. Entonces, ¿cuál es la idea? Sancionar claramente, pero ¿qué instrumentos podemos tener desde el ámbito municipal? Y una de las alternativas que nosotros evaluamos es decir, bueno, facultemos al juez de falta para que cuando tenga que sancionar estos hechos le dé trabajo comunitario, porque hace falta, siendo esto una conducta social disvaliosa, una toma de conciencia para no repetirlo y también para generar una réplica en el resto de que advierta que no es indiferente que participes de este hecho, que podés tener consecuencias y además que esas tareas se cumplen en ámbitos donde la gente está trabajando y luchando contra el COVID, que vean en primera mano las consecuencias de esto, que vean lo que se trabaja, todo lo que parecen ignorar, haciendo prevalecer cuestiones más banales. Todos quisiéramos estar disfrutando de la vida como era antes y no es posible, y hay que tener mínimos cuidados y sin dejar de que el gobierno o el Estado deje de cumplir su rol de control y de sanción, el individuo asuma, cada ciudadano asuma, cada vecino, la responsabilidad que tiene de cumplir mínimamente con lo indispensable para poder tener una baja de contagio y no seguir un aumento que es preocupante y con un tema que va para largo hasta que no tengamos vacunas para todo el mundo. Exacto. Así es, Karina, ¿cómo estás? Joana te saluda. Una consulta que quería hacer es si las fiestas clandestinas han incrementado ahora con las restricciones o siempre se mantuvieron activas de esta forma. Mira, se acrecentaron a mediados del año pasado en adelante, sobre todo en la época estival, pero por ejemplo, desde el viernes tenemos las restricciones que todos conocemos a nivel provincial y sin embargo, al menos 2 fiestas se detectaron este fin de semana, así que continuaron. Es un problema de que realmente está siendo difícil. Creo que además habría que anticiparse, ahí hay una falencia en el control por parte del Estado en no anticipar, porque basta con entrar a cualquiera de las redes sociales para ver la difusión y anticiparse. Lo que está pasando es que se cae, digamos, con las fuerzas de control cuando están concluyendo, 6, 8 de la mañana, y cuando más o menos vos tenés visto, sabés por dónde puede ir, sabés cuáles son los lugares y los horarios, tenés que anticiparte y no llegar al cierre. Entonces hay también una falla. Pero bueno, nosotros lo que apuntamos es a combinar ambos aspectos, tener una herramienta más como municipio para poder sancionar y fundamentalmente esto que te digo de insistir con la toma de conciencia para que después no se generen otros sucesos similares. Karina, hablabas de que la cría de conciencia y también la responsabilidad social e individual es uno de los factores fundamentales para tratar de mermar este tipo de acciones que llevan a cabo tanto adolescentes, adultos, hasta personas que están vinculados con la toma de decisiones también, porque quieras o no, todos en algún momento incumplimos de cierta manera con ciertas medidas, a menor escala o a mayor escala. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad y también a los dirigentes, en el caso tuyo, como representante de un bloque? ¿Qué nos pasa para llegar a tomar conciencia realmente de lo que estamos viviendo, que es una pandemia,
que no es nada aislado del resto del mundo, que no solamente pasa aquí en Argentina, sino que está pasando en todo el planeta, para que nos demos cuenta de que esto, si no salimos entre todos, más en esta vorágine que es la República Argentina, que va cambiando constantemente, si no tomamos conciencia todos juntos de manera colectiva, esto va a continuar así. O sea, porque las medidas están, las sanciones están, se aplican o no se aplican, pero ¿hasta qué punto vamos a llegar? Yo creo que hay una combinación de factores. Por un lado tenés mucho hartazgo de la gente, y una serie también, hay que decirlo, de malas decisiones. Sobre todo el año pasado, donde hubo una cuestión muy estricta en el manejo de la cuarentena o en la administración de la cuarentena, que fue también con una mirada muy del AMBA para el interior, y donde, por ejemplo, lo decimos acá en Villa María, tuvimos un montón de tiempo con limitaciones, con prohibiciones, encerrados, por decirlo de alguna manera, y no había un solo contagio. Y en el medio la gente se fue hartando y además fue fundiéndose y fue teniendo consecuencias económicas. Y a esto se le suma también, de parte de la dirigencia en general, de todos los ámbitos, no hubo buenos ejemplos de arriba hacia abajo en muchos aspectos. En el manejo, en las opiniones, en las vacunas. Yo creo que también hay una falta de deslegitimación y también creo que lo que se ha perdido es la incidencia del valor de la palabra de la autoridad. La gente no nos está creyendo a la dirigencia política y eso es una responsabilidad de todos. Esto es más allá de las conductas individuales, que como en cualquier cosa va a haber gente que pase lo que pase no va a cumplir con las reglas. Pero digo, en este tema puntual es fundamental que la comunicación de las autoridades sea que sea eficiente, que sea transparente. Si desde arriba no se vienen con esos mensajes, es muy difícil que la comunidad logre una empatía. No obstante, yo también quiero aclarar algo que vos señalabas recién. Por ahí con el tema de la fiesta o demás se le carga mucho a los chicos, y yo no creo que sea ahí la cuestión. Obviamente que los jóvenes son responsables, pero acá hay una responsabilidad esencial que son los adultos, y también acá hay papás que facilitan lugares. Hay adultos que por distintos motivos no denuncian sus contactos estrechos, o para seguir trabajando, o para que su empleado siga haciendo su trabajo. Digamos, hay una combinación de factores que tiene que ver también con creer que a uno nunca le va a pasar esto. Y nadie dice que hay que ceder libertades, ni mucho menos. Creo que está probado que todas las actividades, tanto comerciales o industriales como la educativa, se pueden llevar adelante perfectamente con el cumplimiento de los protocolos, y es ahí donde hay que insistir y entender que nos tocó vivir en una etapa en el mundo en general compleja, que nos va desafiando porque todos los días nos amanece una variable nueva de esto, pero que si somos solidarios, que si somos empáticos, que si pensamos un poquito en el otro, va a ser más fácil de transitar y más rápido podremos salir. Me parece que este es una combinación de factores, y la dirigencia tiene mucha responsabilidad en cómo baja los mensajes. Karina, además de este proyecto que han presentado, ¿qué otras acciones toma Villa María para mermar este tipo de reuniones, las reuniones familiares, reuniones sociales en general? Mirá, ahora con las nuevas restricciones se ha vuelto a los controles. Vemos que el municipio está llevando adelante un control incluso en los locales de nocturnidad o gastronómicos. Pero insisto, creo que debería acentuar más, lo he dicho en las reuniones intersectoriales que hemos tenido, la comunicación y la insistencia de la prevención, y la insistencia de cuestiones mínimas que ya deberíamos tener internalizadas, que son las básicas: barbijo, distancia, higiene, evitar innecesariamente las reuniones y comunicar transparentemente. Me parece que ahí el municipio debe acentuar la comunicación, más allá de insistir con los controles y demás. Pero después está la otra parte, que es una vez que controlaste, que haya sanción, y ahí me parece que la justicia también se relajó en su momento, y creo que debería estar mucho más atenta y explicar qué se está haciendo con la gente que se les ha iniciado proceso, porque el otro día escuchaba a personal de salud que decía, si la gente se pusiera un minuto en nuestros zapatos, en pasar
mucha gente se queja en usar un barbijo 10 minutos y nosotros estamos 12, 14 horas con uno, con dos, con máscaras, con los trajes, es muy difícil. O charlaran con alguien del comercio que está complicado para sostenerlo, seguir abierto. Me parece que ahí es claramente imprescindible una comunicación fehaciente y transparente de estas cosas, y a su vez un ejercicio pleno del control, por supuesto. Tras la elevación de este proyecto, Karina, allí en el Consejo Deliberante de Villa María, ¿han recibido el respaldo por parte de algún otro bloque opositor? También, ¿qué le ha manifestado el oficialismo? Mira, nosotros tenemos mañana comisión de acuerdo, que es la comisión donde se generan, digamos, todo el temario de lo que es la sesión ordinaria de todos los jueves. Yo ya pedí que se incluya el tema en el temario. Vamos a ir a ver, ojalá que el oficialismo nos acompañe. Nosotros lo que planteamos creo que no es nada que pueda ir en contra de la gente, sino al contrario, favorecer y generar conciencia, y también dar un poco de respuesta a aquellos que piden, bueno, está bien, controlamos, individualizamos, bueno, me parece que debe haber una sanción, así que no veo qué obstáculos podrían tener desde el oficialismo en obstaculizar la medida. Claro que sí, puede haber perfeccionamientos del proyecto y mejorarlo o agregarle cosas, adecuarlo mejor a todas las miradas que cada concejal ha aportado. Siempre estos temas lo hemos trabajado bien, más allá de las diferencias que tenemos, hemos podido discutir y llegar a consenso en la mayoría de los casos. Así que esperemos que esto no sea la excepción y ojalá que lo podamos trabajar en conjunto y poder sacar una norma que sirva para los villamarienses. ¿Hay algún antecedente en alguna otra localidad aquí de la provincia de Córdoba, de otras provincias de nuestro país que también... La verdad que lo desconozco. A mí la idea me surgió básicamente después de una reunión que tuvimos el viernes, donde escuché mucho a la gente de salud y a la gente de áreas de control y que trabaja con el llamado a la gente que debe seguir, digamos, cómo está cumpliendo el aislamiento y demás, y me quedó eso dando vuelta en la cabeza, y el fin de semana me puse a ver qué alternativa podía proponer y surgió, y la verdad que ni siquiera chequeé si en otros lados estaba, y por la repercusión que estuvo me estimo que no, porque me han llamado de distintos lugares de la provincia y también de Buenos Aires y de la capital de Córdoba, así que está a disposición de lo que los quieran implementar en sus localidades. En esto hay que entre todos poder tener solidaridad y aplicar medidas que puedan servir, así que desde ya que está a disposición de cualquier otro concejal que lo necesite para su ciudad. Bien, ya la última de mi parte, Karina. Cuando hablamos de trabajos comunitarios, ya dentro de este proyecto de ordenanza o de algunas modificaciones, ¿ya está establecido qué tipo de trabajo tiene que realizar la persona que va a ser sancionada? En el supuesto caso que se llegue. No, lo que nosotros establecimos es la prioridad en los lugares donde deberían cumplirlo. De todas maneras, los trabajos comunitarios podrían hacerse en cualquier ámbito, inclusive hasta en el mantenimiento del espacio público. Pero lo que queríamos plantear fundamentalmente era que se hiciera en ámbitos donde se esté luchando contra el COVID. Por darte un ejemplo, acá hay una mesa que trabaja, como te decía hace un rato, llamando, y hay voluntarios que llaman y hacen el seguimiento de cómo están los positivos en cuanto a sus síntomas o los aislados, si cumplen. Un montón de trabajos que sean alrededor del trabajo del COVID, que me parece que serían esenciales para la toma de conciencia. Y después, si no, cualquier otra tarea comunitaria, como en otros ámbitos, incluso mismo en los tribunales ordinarios a veces se da para algunas tareas. Así que, en realidad, lo que buscamos es más que nada una generación de conciencia, como te decía, y por eso me parece que hay una amplitud, por eso se la damos al juez de falta tanto la discrecionalidad para establecer la cantidad de horas como el cómo. Y sí lo facultamos en el proyecto al Departamento Ejecutivo que pueda celebrar convenios con distintas instituciones públicas o privadas para poder llevar adelante en esos ámbitos y no circunscribirlo solamente al ámbito municipal. Así que lo hemos dejado abierto en esos aspectos para poder incluir las mayores áreas posibles.